Buenas noches, les saluda Claudia Choi y en nombre de la Asociación Peruano-China quería darles la bienvenida y agradecerles por su presencia a esta conferencia virtual Nuestros ojos en tiempos de coronavirus por el doctor Juan José Chan Lao. Él nos hablará del compromiso ocular que existe con esta enfermedad. También nos disipará mitos y verdades relacionadas a cómo nuestros ojos se ven afectados por las pantallas de dispositivos electrónicos, ahora que se han vuelto imprescindibles para mantenernos comunicados e informados. Un pequeño paréntesis para comunicarles que estamos transmitiendo vía Zoom y en simultáneo por Facebook Live. Los asistentes nos pueden hacer llegar sus preguntas usando el chat para que éstas puedan ser respondidas una vez finalizada la conferencia. Ahora sí, nuestro invitado esta noche es el doctor Juan José Chan Lao, hijo de médicos. Su padre fue el doctor Luis Felipe Chan Li, oftalmólogo, y su madre es la doctora Hilda Lao Li, pediatra y médico internista. Su educación empezó en el Colegio Juan 23, luego obtuvo ambos su título de médico cirujano y la especialidad en oftalmología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En los Estados Unidos hizo estudios de posgrado en oftalmología en la Universidad de Stanford y obtuvo el título de subespecialista en neurooftalmología en la Universidad de Michigan. Pertenece a numerosas asociaciones oftalmológicas, entre ellas es miembro de la Academia Americana de Oftalmología, la Asociación Panamericana de Oftalmología y miembro titular de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Dentro de sus logros, culminó sus estudios de maestría en teología en la Universidad Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Juanchi, en nombre de la Asociación Peruano-China, gracias por reunirte con nosotros virtualmente. Todo un gusto darte la bienvenida. Gracias, Claudia. Bueno, agradecer a la directiva por todas las actividades que están haciendo, agradecer a todos los que están presenciando este Zoom en este momento y a través de Facebook. Y vamos a tratar de que en los próximos minutos tengamos una reunión entretenida, no va a ser una reunión académica, espero que lo que podamos compartir sea de provecho para todos. Vamos a pasar un buen rato, ¿ok? Perdón, Juanchi, si te puedo interrumpir, hay otro audio que alguien más está escuchando, si lo pueden apagar porque se escucha un eco. Se acopla, perfecto. Sí, Sí, es la hinchada que está acá atento al evento. sí, tiene que bajar porque si no se escucha el eco. Sí, ahí vamos a cortar. ¿Ok? Gracias. Listo. Baja el volumen porque se acopla. Listo. Ok. Perfecto. Vamos a ver. Share screen. Share. Ok. ¿Sale la pantalla? ¿Estamos juntos? Perfecto, gracias. Ok, vamos a hablar un poquito sobre este tema que generosamente nos ha invitado la asociación a compartir con ustedes, que es nuestros ojos en tiempos de coronavirus. Tema un poco complicado, toda vez que estamos sobreinundados de información sobre coronavirus, pero vamos a tratar de dar algunas cosas puntuales, fundamentales, básicas, que sí creo que tienen que estar muy claras para todos los que estamos asistiendo a este seminario. Vamos a ver, espérense un ratito. Ok. Bueno, lo primero, lo básico, una primera introducción sobre coronavirus. Se llama COVID-19 o SARS-CoV-2. Bueno, ambos nombres son aplicables. Lo cierto es que recuerden que cuando hablamos del COVID-19 nos estamos refiriendo al término que puso la OMS para la enfermedad. Hablamos sobre el nombre de la enfermedad. Mientras que cuando hablamos del SARS-CoV-2, realmente estamos hablando del nombre del virus. ¿Ok? Que es el nombre que le puso el Comité Internacional de Taxonomía Viral. Ellos son los que se encargan de clasificar los diferentes virus que hay en el mundo, y ellos hicieron la clasificación taxonómica y determinaron que era un virus de la familia de los coronavirus. ¿Ok? El SARS viene precisamente del síndrome respiratorio agudo severo, ¿no? SARS-CoV-2. Entonces, lo importante es que ambos nombres nos remiten a la misma patología. Imposible hablar de coronavirus sin mencionar al doctor Li Wenliang.
Dr. Li Wenliang, como bien saben ustedes, fue el primer médico que alertó en China sobre el brote de la epidemia del coronavirus. Él en diciembre de 2019 se percata, después de haber atendido a algunos pacientes, de que había una epidemia muy parecida al SARS que vivieron en el 2002, y comunicó a los pacientes y a sus colegas, sobre todo a sus colegas, que deberían usar el equipo de protección personal, alertando. Fue el primero en alertar de esta epidemia de coronavirus, ¿no? Lamentablemente, la policía de Wuhan considera que él estaba haciendo un psicosocial, que estaba sembrando caos entre la población, y lo obligan a retractarse. Él tiene que ir a la comisaría, firmar un acta de retracción, y luego el 10 de enero desarrolla los síntomas del coronavirus. Tras estar hospitalizado, múltiples estudios, finalmente el 30 de enero da positivo y fallece finalmente el 6 de febrero. Al momento de su muerte, su padre y su esposa, que estaba embarazada, también estaban con la enfermedad. Posteriormente ya el gobierno chino reconoce el aporte de Li Wenliang, y evidentemente algunas autoridades del municipio de Wuhan tienen que renunciar por lo ocurrido con él, ¿no? La buena noticia es que la vida sigue, y hace pocos días, el 12 de junio, nació el segundo hijo del doctor Li Wenliang. Y yo creo que ese es un signo muy, muy bonito de que la vida continúa a pesar de que nosotros podamos partir. Y este doctor Li Wenliang ganó el cariño de la población al punto tal de que esta noticia del nacimiento de su segundo hijo ha sido replicada en todas partes del mundo. Los periódicos de España, Buenos Aires, en todas partes del mundo ha salido la noticia del nacimiento de su hijo. Y una cosa interesante es que el doctor Li Wenliang era oftalmólogo, y eso no es coincidencia, no es al azar. De hecho, las 3 especialidades médicas que tienen más contagios de coronavirus, en algunos reportes, son anestesiología, la medicina de urgencias y oftalmología. De hecho, los oftalmólogos estamos muy cercanos a nuestros pacientes y no usamos mascarillas de protección, y por tanto la tasa de infección de nosotros es bastante alta. El doctor Li Wenliang era un médico oftalmólogo con subespecialidad de glaucoma. Y aquí un poquito el recordar, que ya muchos de nosotros lo tenemos muy claro, de que esta enfermedad de coronavirus tiene realmente 2 fases. Una primera fase, que es la fase viral, y una segunda fase, que es la fase llamada de tormentas citoquinas o el proceso inflamatorio, ¿no? La fase viral, evidentemente, es cuando ingresa el virus a nuestro organismo, y el virus pues tiene algunas características. Lo que hace el virus es lograr entrar a nuestras células, y entra a través de una enzima, que es la enzima convertidora de angiotensina. Se liga, gracias a esta enzima, a algunos receptores de la membrana, y logra penetrar dentro de la célula. Y una vez dentro de la célula, el genoma de este virus, que es un genoma de RNA, engaña a la célula y hace que la célula comience a replicar este genoma, pensando que es el genoma propio de la célula, y no es así. En lugar de reproducir una nueva célula, lo que hace es reproducir el genoma viral. Una vez que satura a la célula, la revienta y libera al medio todas estas cantidades de partículas virales nuevamente, que pasarán a hacer exactamente lo mismo a las otras células. Y eso es lo que nosotros conocemos como la fase viral. Aquí un poquito el cuestionamiento, si ustedes recuerdan, al comienzo de la epidemia se hablaba de que el ibuprofeno y los antiinflamatorios no esteroideos no deberíamos usarlo. Y era un poquito por eso, porque habían algunos estudios que hablaban de que aparentemente estos antiinflamatorios no esteroideos exponenciaban un poquito más la expresión de esta enzima. Y eso hacía de que las células tuvieran mayor cantidad de puntos por los cuales pudieran ser atacados por el virus. Realmente el tiempo pasó y esa hipótesis no se logró demostrar, al punto tal que hoy por hoy los antiinflamatorios no esteroideos no están contraindicados. Evidentemente el paracetamol es un medicamento muchísimo más inocuo, con menos efectos colaterales, y de alguna manera el paracetamol en algunos casos es el que siempre fue el más indicado, pero hoy por hoy, reitero, el uso de antiinflamatorios no esteroideos no está prohibido, no está abolido, ¿no? O sea, se puede usar sin mayor problema. Y evidentemente la siguiente fase es un poquito, no tanto por el virus propiamente dicho, sino lo que normalmente ocurre es de que al ingresar el virus, el sistema inmunitario debe proteger a nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa en este virus específicamente? Que la respuesta inmunitaria es demasiado exacerbada en algunos pacientes. ¿Y qué es lo que ocurre?
Si ustedes pueden ver acá, este es el alvéolo pulmonar, y hacia el lado izquierdo podemos ver una reacción relativamente normal de protección. Sin embargo, hacia el lado derecho podemos apreciar una hiperreactividad inflamatoria en donde los mecanismos de defensa del cuerpo son tan agresivos que no solamente están atacando al virus, sino que también están produciendo que todo el escenario se vea afectado, de tal manera que comencemos a tener una serie de problemas que hacen que finalmente colapse el alvéolo, finalmente colapsan los vasos sanguíneos, dando el problema de infartos por formación de trombos y dando evidentemente la falla del sistema pulmonar. Estas dos fases, la fase viral y la tormenta de citoquinas, es lo que hoy por hoy conocemos como cómo es que se está produciendo el cuadro de la enfermedad. Y esta diapositiva de acá es bastante interesante y toma muchísimo más importancia hoy por hoy en que se están haciendo muchos de estos temas de las pruebas. ¿Qué es esto de las pruebas diagnósticas? Vamos a tratar de explicarlo un poquito mejor para que quede bastante claro, ¿no? Las pruebas diagnósticas realmente son dos tipos de pruebas diagnósticas. Las pruebas moleculares, que reciben estos nombres, la prueba molecular, el hisopado, el PCR, o reacción de cadena polimerasa, o RT-PCR, reacción de cadena polimerasa por transcriptasa reversa, o RNA de antígeno viral. Todos estos nombres que pueden ver ustedes acá se refieren a las pruebas moleculares, son las pruebas que se hacen a través del hisopo, aplicado sobre la parte de la nasofaringe o las vías nasales, las vías respiratorias superiores. ¿Ok? Entonces recuerden, prueba molecular, hisopado, PCR, todo esto es lo mismo. ¿Ok? Y tenemos por el otro lado, ¿ok? ¿Se puede ver el puntero? ¿Se aprecia el puntero? ¿Sí? Ok. Se puede ver por el otro lado el otro tipo de pruebas, que son las llamadas las pruebas rápidas, las pruebas serológicas, el dosaje de anticuerpos. Fíjense la diferencia. Dosaje de anticuerpos contra antígeno, ¿ok? Dosaje de anticuerpos o dosaje de inmunoglobulinas, o pruebas sanguíneas también le dicen, ¿ok? Estos son los dos grupos de pruebas con los cuales trabajamos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, lo cierto es que miden dos cosas diferentes. Si nosotros vemos acá tenemos una gráfica del tiempo y enfermedad. Fíjense, este es el día cero de exposición, cuando un paciente se expone a un paciente, cuando una persona se expone a un paciente infectante, el día cero, y esta gráfica de acá muestra los días conforme va corriendo el tiempo. ¿Ok? Si ustedes se fijan en la gráfica roja, lo que vamos a notar es que durante los primeros días de infección, el único valor positivo va a ser precisamente la prueba molecular. ¿Por qué? Porque la prueba molecular está entrando a buscar directamente fracciones proteicas del virus. En otras palabras, se está buscando al virus directamente. Mientras que las pruebas sanguíneas son indicadores de nuestra protección. En otras palabras, son indicadores secundarios a una infección. Vale decir, una vez que ingrese el germen a nuestro cuerpo produce una serie de defensas, llámense anticuerpos o inmunoglobulinas, y va a producir dos tipos de inmunoglobulinas diferentes. Una primera inmunoglobulina, que se llama la inmunoglobulina G, y una segunda inmunoglobulina, que se llama la inmunoglobulina una primera que se llama la inmunoglobulina M, y una segunda que se llama la inmunoglobulina G. ¿Ok? Entonces, primer concepto importante, el PCR mide directamente al virus, mientras que las inmunoglobulinas miden nuestra defensa hacia el virus, los anticuerpos. Vale decir entonces que la fase de infección activa, realmente lo único que vamos a poder registrar es si es que le hacemos a un paciente un examen de hisopado o prueba molecular. Vale decir el PCR. Aquí arriba pueden ver un poquito más en qué momento estos pacientes pueden contagiar y en qué momento desarrollan síntomas, igual en la línea del tiempo. Como pueden ver, generalmente el paciente comienza a ser contagiante a partir de los primeros días en que toma contacto con la fuente. Usualmente en los primeros segundo o tercer día ya comienza a ser contagiante, e incluso pudiera ser contagiante hasta poco después de que los síntomas terminaron. Pero fíjense muy bien cómo la contagiosidad tiene bastante relación con dos temas: la desaparición de la PCR
y el comienzo de aparición de la inmunoglobulina G. ¿Ok? Entonces, las pruebas moleculares son las que realmente debemos de usar si es que queremos determinar quiénes se están infectando. Y por eso es tanta discusión que está ocurriendo en este momento. Las pruebas sanguíneas realmente lo que hacen es decirnos en qué estado se encuentra el paciente. Vale decir que si yo quiero detectar si tú te has infectado, si tú eres contagiante, lo primero que debería buscar es la prueba molecular. Si yo a un paciente le tomo las pruebas sanguíneas, pueden ver que al comienzo de la infección, aun cuando el paciente es contagiante y solamente le he hecho pruebas sanguíneas, no voy a detectar que este paciente esté infectado y no voy a detectar que este paciente puede contagiar. ¿Me dejo entender? Entonces, importante, el PCR es la prueba por excelencia para saber si el paciente es infectado. Las otras pruebas salen más para ver la evolución del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que el germen entró a mi cuerpo, mi mecanismo inmunológico comienza a actuar. Y lo primero que va a comenzar a aparecer es la inmunoglobulina M. Conforme pasa el tiempo, esa inmunoglobulina M va a tratar de detener la progresión del virus, pero al mismo tiempo, mi cuerpo comienza a producir otro tipo de inmunoglobulina, que es la inmunoglobulina G. En esta gráfica lo podemos ver mejor. ¿Ok? PCR, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, inmunoglobulina G. Entonces, la primera respuesta inmunológica va a ser la inmunoglobulina G, M, y la segunda respuesta inmunológica va a ser la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G es la que realmente me va a dar la memoria de defensa, la que me va a decir que mañana más tarde no me voy a volver a contagiar. Cuando a mí me haces el test serológico, yo voy a tener tres posibilidades. Si me haces el test de sangre, voy a tener tres posibilidades. Fíjense en la línea azul de inmunoglobulina M. La primera posibilidad y la línea verde de inmunoglobulina G. Si tú me haces el examen en los primeros días, la primera posibilidad que voy a tener es que solamente salga inmunoglobulina M en mi examen. Si tú me haces el examen pasado la segunda semana, lo más probable es que tenga tanto inmunoglobulina M como inmunoglobulina G. Y cuando me hagas la prueba después de los 21 o 25 días, lo más probable es que solamente tenga inmunoglobulina G. Entonces, el valor de las pruebas serológicas es para determinar en qué estado estoy. Si me haces un examen serológico y lo que yo obtengo es solamente inmunoglobulina M, quiere decir que estoy en la fase aguda de la enfermedad. Si es que, por el contrario, en ese examen serológico o prueba rápida sale tanto la inmunoglobulina M como la inmunoglobulina G, quiere decir que estoy en la fase subaguda de la enfermedad. Y si en ese mismo examen obtengo solamente la inmunoglobulina G, quiere decir que ya estoy en la fase crónica o de defensa posterior. Quiere decir que en este estadio yo ya no soy contagiante. Si ustedes se dan cuenta, cuando la inmunoglobulina G comienza a crecer, la contagiosidad comienza a decaer. ¿Ok? Entonces, fijando conceptos, el PCR o hisopado es el examen que deberíamos hacer para determinar si me he contagiado, si soy infeccioso, y los exámenes de prueba rápida son los exámenes que debo saber para ver en qué estado de enfermedad estoy. Si es que estoy infectado agudamente, si es que estoy en una infección subaguda, o si es que estoy ya en fase de recuperación y en fase de inmunidad, que es la inmunoglobulina G. ¿Ok? Y eso es lo que está dando hoy por hoy mucha confusión, porque los exámenes que deberíamos estar aplicando para determinar cuánta de gente se está contagiando no es los exámenes de hisopado o pruebas moleculares. Aquí en el Perú lo que estamos trabajando es con exámenes serológicos y eso es lo que genera mucha confusión, porque tenemos gente que sale positivo al examen serológico o prueba rápida y eso no tiene mucha relación si es que este paciente está contagiando o no en ese momento. ¿Ok? Entonces, es importante que tengan un poquito claro este tema de los distintos tipos de test de laboratorio.
Y este es otro de los grandes problemas que tenemos. Tenemos muchos pacientes que se hacen el hisopado y salen negativos. Pero muchos de esos exámenes que salen negativos son por un error en la toma. Realmente, cuando nosotros hacemos el hisopado o la prueba molecular, lo que tenemos que hacer es introducir el cotonete para tratar de llegar a esta zona, que se llama la nasofaringe, ¿ok? Porque ahí es donde tenemos mayor concentración del virus. En todos los pacientes que yo he visto que han hecho hisopados, con muy honrosas excepciones, el técnico lo que hace es dirigir el cotonete hacia arriba. Es más, obliga al paciente a hiperextender el cuello y entonces realmente el cotonete lo está colocando en la fosa nasal superior, que no es donde queremos buscar el virus. Y evidentemente al momento que hacemos el test de PCR nos sale negativo. Entonces es importante que si vamos a hacer uso de estos exámenes, tienen que estar bien hechos. ¿Ok? Entonces, acuérdense los exámenes, los test diagnósticos y las dos fases de la enfermedad. ¿Ok? Y ahora sí, entramos un poquito a lo que es nuestro tema, vamos a ello, que son los hallazgos oculares en los pacientes con coronavirus. El hallazgo ocular más reportado, el más frecuente, evidentemente es la conjuntivitis viral. Todos en algún momento hemos tenido contacto cercano con un familiar que haya tenido conjuntivitis. Las conjuntivitis pueden ser de muchos tipos, conjuntivitis bacteriana, isquémica, actínicas, irritativas, alérgicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el caso del coronavirus, evidentemente, en la fase viral, tiene este tema de la conjuntivitis viral. ¿Y cuáles son los síntomas de una conjuntivitis viral? Bueno, todos los hemos experimentado en algún momento. Ardor ocular, molestia frente a la luz, que eso se llama fotofobia, enrojecimiento de los ojos, claro, algo siente que algo lo ataca, está tratando de llevar, se produce ahí un problema inflamatorio, están tratando de llevar anticuerpos y defensas, y eso hace que los vasos sanguíneos se dilaten para que a través de ellos lleguen todas estas defensas. Sensación de arenilla en el ojo, visión borrosa, comezón, ojos llorosos. ¿Ok? ¿Y cómo se trata esta conjuntivitis viral? Bueno, las conjuntivitis virales usualmente no requieren mayor tratamiento. Generalmente medidas caseras, paños helados, limpieza, agüita de manzanilla, agüita de té. En los casos que amerita podemos usar algún antiinflamatorio tópico, pero en líneas generales, en 7 a 10 días, máximo 2 semanas, las conjuntivitis virales tienden a mejorar espontáneamente. Este es otro de los temas importantes que tenemos que tener presente en los casos de coronavirus, la presencia del virus en la secreción lagrimal. De hecho, tenemos dos tipos de lágrimas, la lágrima que ya todos conocemos cuando tenemos una pena, un dolor, un sufrimiento, evidentemente esa es la lágrima refleja, la típica lágrima que todos conocemos, pero evidentemente hay otro tipo de lágrima que se llama la lágrima basal. Permanentemente la glándula lagrimal está produciendo secreción lagrimal que está bañando la superficie del globo ocular y protegiéndola de esa manera. Esta lágrima no decanta, como si lo hace la lágrima refleja, sino que esta lágrima basal queda protegiendo la superficie ocular y drena de la superficie ocular a través del conducto nasolagrimal. El conducto nasolagrimal tiene un punto lagrimal superior e inferior, va a un canalículo común y discurre paralela al tabique nasal para llegar precisamente a la zona de la naso y orofaringe donde es deglutida. Y es por eso que a veces cuando usamos algunas gotitas, eventualmente podemos sentir ese mal sabor de la lágrima o de la gota medicada que estamos usando en el paladar, ¿no? Porque precisamente la lágrima va por ahí. Y precisamente ese hecho hace que la conjuntivitis se pueda contagiar a través de la expectoración o de las partículas de saliva. Claro, evidentemente se ha encontrado el coronavirus presente en la secreción lagrimal y es por tanto posible que al momento que uno tosa, hable o expectore pueda estar eliminando estas partículas virales al ambiente. Esta vía de contagio de las conjuntivitis está ampliamente reconocida y no es excepción para el coronavirus también. Conforme va pasando el tiempo, comenzamos a descubrir que no solamente las molestias del coronavirus son externas o superficiales, ya sea la conjuntiva o la secreción lagrimal, sino también comenzamos a ver que aparecen hallazgos a nivel retinal, a niveles más profundos. De hecho, estos hallazgos a niveles más profundos ya meritarían una conversión más a nivel de mis pares, de colegas oftalmólogos, más que la población general, pero efectivamente estamos encontrando hallazgos tanto a nivel de la vascularización, de la vasculatura retinal. Este es un fondo de ojo normal, donde ustedes pueden ver el nervio óptico y cómo los vasos sanguíneos de la retina son
muy delgados y finos y se van ampliando de manera de dicotomización a lo largo de toda la retina. Evidentemente estamos comenzando a encontrar hallazgos vasculares ahí, productos probablemente de la epidemia del coronavirus, así como también en el espesor mismo de la retina, algunos depósitos que en el tiempo podremos comenzar a investigar si es que tienen alguna implicancia clínica o no. ¿Ok? No quiero que se queden con la sensación o con la idea de que el ojo rojo, si en caso lo tengo, debería preocuparme por el coronavirus. Bueno, de hecho, el ojo rojo, la conjuntivitis, como hemos conversado, es un signo muy inespecífico. De hecho, este es un reporte, un artículo muy interesante que publicó el New England Journal de Medicina, una de las revistas médicas de mayor acreditación, donde ellos ponían cuáles eran los síntomas más frecuentes y más destacados en los pacientes que habían sufrido esta enfermedad. Y como pueden ver en este gráfico, la fiebre es probablemente el síntoma y el signo más recurrente. No todos, pero el 89 a 90% de los pacientes presentan fiebre. Evidentemente hay un pequeño grupo que no, pero es probablemente el signo más frecuente. Luego de eso tenemos la tos seca y el cansancio. Como pueden ver, la fiebre tiene un 89% de aparición de frecuencia, la tos está en el orden del 70% y la fatiga alrededor del 40%. Mientras que el componente ocular, la conjuntivitis, solamente es reportado en alrededor del 1%. ¿Ok? Entonces, ojo rojo no es motivo para que estén preocupados por si se han infectado. Hay muchos otros síntomas y signos que son mucho más frecuentes, ¿no? Últimamente, no realmente últimamente, ya de un buen tiempo atrás, se ha reportado la anosmia, la falta de sensación de percepción de los olores, también la falta del sentido del gusto. Hay erupciones cutáneas también, pero realmente estos hallazgos realmente son no muy frecuentes. Yo creo que ustedes deben quedarse con lo que ya todos sabemos, los síntomas más clásicos, algunos otros síntomas que acompañan, pero estos hallazgos de pérdida del olfato, pérdida del gusto, erupciones en la piel, hallazgos oculares son generalmente molestias no muy frecuentes de la enfermedad. ¿Ok? Y bueno, esto es lo que nos dice la Academia Americana de Oftalmología. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, lo que nos dice es que todos los procedimientos de cuidado oftalmológico pueden ser pospuestos durante la pandemia. ¿Ok? De hecho, ya estamos abriendo nuestras clínicas, pero recomendamos siempre, en la medida de lo posible, si no es un caso de urgencia o de emergencia, probablemente no sea prudente que vayan o acudan ustedes a la clínica. Evidentemente, hay algunos casos de urgencia o emergencias oculares oftalmológicas que sí ameritan un tratamiento, sí ameritan ser vistos en la clínica de todas maneras. Pero si es por un tema de cambiar lentes, si es por un tema de molestias menores, yo recomendaría esperar un poquito todavía porque evidentemente todavía no estamos en condiciones de seguridad como para podernos desplazar, ¿no? ¿Qué casos debería yo acudir de todas maneras a la clínica? ¿Qué casos debería yo ir a ver a mi oftalmólogo? Bueno, la primera recomendación es probablemente primero tener una teleconsulta, una telellamada, contactar a tu oftalmólogo para que él pueda orientar si es que amerita o no su presencia física en la clínica, ¿no? Los pacientes que tienen degeneración macular o retinopatía diabética que están siguiendo un tratamiento ya programado, es prudente que coordinen con su oftalmólogo para ver la manera de continuar ese tratamiento. Hallazgos súbitos en la visión, como visión borrosa, visión de puntos, visión de flashes luminosos, ameritan conversar con su oftalmólogo. Si aparecen nuevas miodesopsias o flotadores en la vista, muchas de las personas mayores de 40, mayores de 50, podemos ver como unos pequeños gusanitos flotando en nuestro campo visual, sobre todo cuando vemos superficies claras. Vamos a ver como una pequeña mosca que está volando ahí. Y esas miodesopsias, conocidas como término médico, podrían en algún momento aumentar de manera súbita. Si eso ocurre, amerita llamar al oftalmólogo. Y en algunos pacientes que tienen dolor de cabeza, ojo rojo, náuseas y vómitos, que son signos clásicos de glaucoma agudo, también amerita la llamada telefónica. Conclusión, traten de quedarse en casa, pero si tienen alguna molestia oftalmológica que les preocupe de manera importante, coordinen primero telefónicamente y de acuerdo a eso, su oftalmólogo les dará las recomendaciones de si es prudente o no acudir a la consulta. ¿Ok? ¿Y qué nos dice ahora que estamos abriendo la cuarentena, ahora que ya estamos rompiendo un poquito el aislamiento? ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud de cómo nos tenemos que cuidar?
Bueno, esto no es nuevo. Hay algunas cosas que a mí sí me llamaron la sorpresa. Lávese las manos frecuentemente, lo tenemos clarísimo. Adopte las medidas de higiene respiratoria, ¿no? Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado, clarísimo, para no volar las partículas. Mantenga el distanciamiento social, es correcto. Ellos en su página web plantean 1 metro. Sabemos por experiencia que es mejor 1,5 metros, 2 metros, y mientras más lejos esté, mejor, ¿ok? Y evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Eso es muy, muy importante. Este virus entra por la cara. Entonces, en la medida en que no nos toquemos los ojos, la nariz y la boca, vamos a estar bien. Pero sorprendentemente no menciona nada del uso de las mascarillas en su página web. Y evidentemente esto fue un tema muy controversial, si debemos usar, no debemos usar. No necesitamos que nadie nos diga si tenemos que usar o no, es lógica simple, pensemos un poquito y veremos que el uso de la mascarilla es sí o sí. ¿Qué mascarilla? La que tengas, ¿ok? Pero de que debemos usar, debemos usar. De hecho, los países que mejor han manejado la epidemia son los países de Asia, y para ellos el respeto a las otras personas está muy, muy imbuido en su cultura, y todos los que hemos tenido la oportunidad de ir por allá vemos que ellos usan la mascarilla desde hace muchísimo tiempo atrás. Y precisamente en esas sociedades es que este virus no ha podido replicarse o contagiarse con tanta facilidad. Evidentemente también debido a otras medidas que ellos han tomado. ¿Ok? Pero sí, obviamente usemos la mascarilla que tenemos, pero claro, sabemos que no todas las mascarillas tienen el mismo tipo de protección, sabemos que no todas las mascarillas nos protegen igual. ¿Qué mascarilla debemos usar? KN95, FFP2, ¿qué cosa es esto, la N95? Bueno, todos estos temas de la N95, KN95 o FFP2, o 3 o 1, se refiere básicamente a un sistema de clasificación de protección, ¿no? Entonces, los estándares americanos se basan en la nomenclatura de la N95, los estándares asiáticos usan las siglas KN, y los estándares europeos usan las siglas FFP, categoría FFP 1, 2 o 3. ¿Ok? Que básicamente lo que tratan de hacer es poder tipificar en función de cuánto tamaño de porosidad tiene esa mascarilla, cuánto puede pasar. Las mascarillas que usamos nosotros a nivel de los centros médicos o los centros hospitalarios que estamos sometidos a mucha carga viral, la mascarilla ideal es la que todos escuchamos, la N95, que filtra alrededor del 95% de los gérmenes del medio ambiente. Y esa es la mascarilla por excelencia. Como ustedes pueden ver, este es una N95 de 3M, esta es otra N95 de 3M, esta es otra N95 de 3M. Entonces, N95 se refiere a la porosidad o la capacidad de protección, que es alrededor de un 95%. Pero eso no quiere decir que todas las N95 son de uso hospitalario. De hecho, la mascarilla N95 de uso hospitalario es esta, la turquesa, que es el modelo 1860. ¿Por qué? Porque no solamente tiene este tema del filtrado, sino también protege las secreciones. Y eso es la clase ideal. Las otras N95 no tienen esas características y evidentemente no son para uso hospitalario, pero ante la escasez de las 1860 son las que estamos usando en los hospitales. ¿La gente en la calle necesita una N95? ¿Yo en mi casa necesito una N95? Probablemente no, porque la carga viral a la que te estás exponiendo no es tan alta, y por eso es que la recomendación es de que permitan que estas 1860 de N95 estén en los hospitales, estén con la gente que realmente lo necesita, y aquellos que no la necesitan, pues usen otro tipo de mascarillas. ¿Ok? Otra de las que tenemos aquí, que las conocemos mucho, son estas, que son las mascarillas quirúrgicas. Una pregunta siempre muy constante es, ¿cómo me la tengo que poner? ¿Con el lado de color hacia afuera o con el lado blanco hacia afuera? Dejen que la mascarilla se lo diga. De hecho, si ustedes ven estas mascarillas quirúrgicas, busquen siempre que el fierrito, todas las mascarillas tienen en la parte superior un pequeño fierro, ¿okay? Una pequeña lámina de fierro. Igual estas, las quirúrgicas, también tienen una pequeña lámina de fierro. Si la miran a través van a ver esa pequeña lámina, y esa pequeña lámina debe estar colocada hacia arriba. Y al momento que ustedes abren la mascarilla y la extienden, inmediatamente la mascarilla coge la forma que debe ser. Como dato, de hecho, la parte coloreada siempre debe estar hacia afuera. En el mercado hay estas mascarillas celeste y blanco, y verde y blanco. Si pueden escoger, compren la celeste y blanco, porque son los colores de la Virgen, así que nos va a proteger un poquito más. Pero recuerden, la parte coloreada siempre hacia afuera.
¿Por qué? Porque estas mascarillas son las llamadas mascarillas que tienen 3 capas. Esta capa externa es la capa impermeable. La capa del medio es la celulosa, que es un pequeño filtro, pero no con poros tan pequeños como para que eviten el paso del virus, pero sí para las bacterias. Y la parte blanca es una parte absorbente. Entonces esa parte absorbente debe estar hacia la parte interna de nuestra boca para que cuando hablamos todas nuestras secreciones, nuestras partículas de saliva, queden atrapadas en esa parte absorbente, ¿no? Si ustedes ponen la mascarilla al revés, no tiene ningún sentido, porque lo que están haciendo es que la parte absorbente esté hacia el medio ambiente, entonces esta parte absorbente blanca va a estar impregnándose con todo lo que hay en el ambiente. ¿Okay? Entonces, siempre la parte de color hacia afuera, pero dejen que la mascarilla se los diga. Estiren la mascarilla siempre con el fierrito hacia arriba y se va a combar de la manera correcta, ¿no? Otro detalle interesante es que las mascarillas, esta mascarilla quirúrgica no ha sido diseñada para proteger al usuario. Esta mascarilla quirúrgica ha sido diseñada para que nosotros los cirujanos no contaminemos el campo operatorio. Entonces, si ustedes están con esta mascarilla quirúrgica, esta mascarilla de 3 pliegues, esta mascarilla de 3 pliegues realmente les brinda muy poca protección a ustedes. Evidentemente, sí protege al ambiente de que ustedes estén botando secreciones hacia el ambiente, ¿ok? A diferencia de estas otras mascarillas que ustedes pueden ver aquí, tienen una válvula de exhalación. Eso quiere decir que cuando estas mascarillas protegen al usuario, pero no protegen al ambiente. Cuando esta persona que está usando esta mascarilla está respirando, él está botando su exhalación hacia el ambiente. Entonces, tengan un poquito de cuidado. Imagínense que ustedes están con esta mascarilla quirúrgica en casa. Reitero, la mascarilla quirúrgica no los está protegiendo mucho ustedes, ¿ok? El germen está pasando por los costados porque evidentemente no hay una perfecta posición entre la mascarilla y su cara. Y viene un repartidor de delivery que está usando una mascarilla con exhalación. Evidentemente, si ustedes no guardan el distanciamiento social, a pesar de que ambos están con mascarillas, ustedes tienen todas las de perder, ¿ok? Si es que pueden escoger mascarillas, traten de usar mascarillas en la medida de lo posible que tengan el elástico hacia la nuca, hacia atrás, porque permite una mucho mejor posición que las que tienen las orejeras. Pero reitero, cualquier tipo de mascarillas que usen siempre va a ser mejor que no usar nada, ¿ok? Entonces, ojo con eso porque la policía y una serie de autoridades usan básicamente estas de acá, que son las mascarillas FFP2 o las P100, que, reitero, la exhalación del usuario de esta mascarilla está saliendo sin ningún filtro de protección. ¿Okay? Entonces, eventualmente no los está protegiendo ustedes. ¿Okay? ¿Qué otra cosa interesante? Esto nunca, nunca, nunca. Claro, en las épocas de no infección, de no coronavirus, esa es la forma de colocarse la mascarilla. Se coge la mascarilla del respirador y se pasan los lazos, ya sea por la oreja o por la nuca. En estos tiempos que nuestras mascarillas las tenemos que reciclar, esto no debemos de hacer. No, 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 no. Y sin embargo, es lo que vemos muy frecuentemente. Ustedes tienen que tratar de no manipular la mascarilla nunca por la parte del respirador. Traten de manipularla solamente por los elásticos, ¿ok? Y hay que agradecerle a Cali, cómo hacer, cómo hago con mi mascarilla, cómo me lo pongo. Esta es una trabajadora de salud que nos enseñó a través de sus videos de cómo trabajar la mascarilla con un tupper. ¿Ok? Entonces ahí pueden ver, Cali tiene su mascarilla guardada con su nombre en un tupper, coloca el tupper sin tocar la parte del respirador y procede a colocar primero el elástico superior y luego el elástico inferior. Y de esa manera, sin tocar la mascarilla, ella queda con su mascarilla colocada. Y cuando se lo va a retirar, hace precisamente todo el proceso inverso. ¿Ok? Primero colocas, jala las tiras y finalmente le pones el tupper. ¿Ok? Si ustedes tienen la necesidad de salir diariamente a trabajar y hay la posibilidad de tener varias mascarillas, 4 o 5, y usar una cada día, digamos, primero usa la del día lunes, la dejo en su tupper, la segunda la del día martes, la dejo en su tupper, la tercera la del día miércoles, y la rotan así, vale decir, dándole un tiempo de respiro de 5 días a su mascarilla, lo más probable es que esa mascarilla les pueda durar bien la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Ok? ¿Qué es lo que no debemos hacer? Todo lo que vemos que hacen en la calle. ¿Ok?
sobarse la mascarilla para sacársela y ponérsela, ponérsela de bufanda, ponérsela de sombrero, taparse solo la boca y no cubrir la nariz. No, doctor, yo no me la pongo en la nariz porque no puedo respirar. Tocarse la cara y manipularse la cara, no cambiarla ni limpiarla nunca. Hay mascarillas que dan pena y que ya probablemente están tan maltratadas que ya no están protegiendo nada. ¿Okay? Compartir la misma mascarilla a varias personas, quitársela para hablar, quitársela para toser, quitársela al entrar a un establecimiento. Esta es, de alguna manera, lo que yo creo que nos protegería muchísimo más. ¿Okay? Que es como, si es que tenemos que salir, deberíamos de tratar de salir. Usamos, evidentemente, como decía la OMS, este virus entra por la cara. Entonces, si yo protejo mis ojos, mi boca y mi nariz, y encima de eso puedo colocarme una careta, ese sería probablemente el escenario más idóneo para poder abandonar la cuarentena. La careta no solamente sirve como una barrera de protección ante la contaminación, evidentemente, sino lo más importante, evita que yo me esté manipulando la cara. Al momento que ustedes tengan que salir, deben tratar de ponerse este equipo de protección como se lo ponen los buzos antes de meterse al mar. O sea, bien seguro de que mi mascarilla está bien puesta, bien firme, bien seguro que mis gafas están en la correcta posición y mi careta donde debe estar. Idealmente, este equipo de protección no debería de tocarlo para nada hasta que regrese yo a la casa o regrese al centro, llegue al centro de trabajo, me lavo las manos y antes de tocarme cualquier cosa de la cara, procedo a desinfectarme las manos, ¿no? Lavarme las manos con bastante agua y jabón. ¿Okay? Un consejo que yo creo que funciona muy bien, porque de hecho lavarse las manos al momento de ingresar a la casa es lo ideal. El problema es que no todos tenemos un baño afuera o antes de ingresar a nuestra casa. O sea, entonces sería muy útil, creo yo, tener un gel de alcohol. El gel de alcohol para manos es tan bueno como lavado de manos, ¿sí? Realmente si aplicamos el gel de manos de manera consciente y tratando de cubrir toda la superficie de las manos, nos da bastante protección. Entonces, podríamos tener, apenas ingresamos a nuestro domicilio, un gel de manos, aplicarnos ese gel de manos y con eso ya de alguna manera ir directamente hacia el baño sin temor a que si por casualidad o por equivocación o por descuido cojo las perillas de la puerta o cualquier otra cosa, evidentemente tendré menos chance de contaminar los objetos. Si es que, por ejemplo, yo no uso gafas porque no tengo medida, puedo usar estos lentes que son de protección industrial, cuestan 5, 10, 15 soles en cualquier sitio y se consiguen con mucha facilidad. Y si voy a ir a un ambiente que eventualmente es muchísimo más contaminado, podría usar estos lentes de ventosa que obviamente dan muchísima más protección. ¿Okay? Una careta cuesta 10, 15 soles, estos lentes de protección otros 10 soles y una mascarilla, dependiendo de cuál sea la que compremos, serán 10 soles más. O sea, con 30 soles, 50 soles estamos bastante bien protegidos. ¿Ok? Entonces, recordamos, esta no es la mejor mascarilla que se puede usar, pero cualquier mascarilla funciona. Peor es no usar nada y siempre tener presente el distanciamiento social independientemente que vean al otro individuo con mascarilla o no. ¿Ok? Y un poquito las preguntas de siempre. ¿Cómo afecta estos tiempos de cuarentena nuestros hábitos de vida? ¿Qué está pasando con nuestros ojos? Ahora estamos recluidos frente a ordenadores, tabletas, celulares. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Nos hace daño estos aparatos? Bueno, para poder contestar esta pregunta y entendernos un poquito más, necesitamos un poquito más de base teórica. Así que les voy a pedir que estudiemos esta gráfica. Mil perdones, esta gráfica es súper interesante y nos va a acompañar en las próximas diapositivas, así que vale la pena detenernos un poquito de acá. ¿Qué gráfica es esto? Bueno, esta es la gráfica del espectro electromagnético, de las ondas de energía. ¿Okay? De hecho, la radiación solar, las energías, se van a manifestar en diferentes longitudes de onda. Y entonces vamos a tener ondas de energía muy grandes, ¿okay? Básicamente las ondas de radio, microondas, la radiación infrarroja, la radiación del espectro visible, la luz ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. En otras palabras, en función de la longitud de onda y la frecuencia de la misma, es que la energía se va a poder clasificar. La longitud de onda viene a ser la distancia que hay entre dos picos. ¿Ok? Y la frecuencia viene a ser la cantidad de longitudes de onda que pasan por un segundo. Evidentemente, a mayor longitud de onda, menos frecuencia. A menor longitud de onda, mayor frecuencia. ¿Ok? Hasta ahí nos entendemos.
Y esta longitud de onda puede ser tan grande como las ondas de radio, que tienen alrededor de 1 kilómetro de distancia entre un pico y pico, o pueden ser tan pequeñas como las de los rayos gamma, que la longitud de onda entre un pico y otro es más pequeño que el núcleo de un átomo. ¿Ok? Entonces, esta es la gráfica del amplio espectro electromagnético. De todas estas energías, la capacidad del ojo para poder percibir es solamente un pequeño rango, que viene a ser este rango de acá, que es el rango de la luz visible, que corresponde a grosso modo las energías que van entre los 400 a 700 nanómetros de longitud de onda. ¿Ok? Vamos a verlo con un poquito más de detalle aquí. Veamos un poquito antes de entrar al espectro visible, ¿qué pasa por debajo del espectro visible? Vale decir, el espectro visible está acá, vamos a ir hacia las longitudes de onda mayores. Las longitudes de onda mayores son las llamadas radiaciones no ionizantes. Dentro de eso, evidentemente, tenemos las ondas de radio, de telecomunicaciones, de celulares. Y por eso es que, a pesar de que siempre estamos preocupados de si esta antena de telefonía que me han puesto aquí, de celulares que me han puesto aquí en la esquina de mi casa, me está haciendo daño, ¿no? La ciencia hasta ahora no ha logrado determinar que esas ondas hagan daño. ¿Por qué? Porque es radiación de una longitud de onda tan grande que la energía que despide es muy pequeña. ¿Ok? Tanto así, igual, la preocupación que tenemos si los microondas nos hacen daño, evidentemente están también en este rango hacia el lado de longitudes de ondas mucho más amplias y por tanto con poca frecuencia y por tanto con poca energía de disipación. Y tanto así que el rango infrarrojo está inmediatamente debajo del espectro visible. Y aquí unas palabritas con respecto a si estos termómetros clínicos realmente son peligrosos o no. Bueno, no. ¿Por qué? Porque nuevamente por dos motivos. Primero, porque son termómetros infrarrojos. Ok, si es infrarrojo, es radiación no ionizante. Si es infrarrojo, no hay energía tan fuerte. Por tanto, son relativamente seguros. ¿Ok? Ese es un primer motivo. Pero el segundo motivo y el más importante es porque el termómetro infrarrojo no emite radiación infrarroja. Mide la radiación infrarroja. En otras palabras, se está midiendo la radiación que mi cuerpo está emitiendo. Es un receptor, no es un emisor. Entonces, esos termómetros clínicos son completamente seguros, completamente seguros. Recuerden que el calor del cuerpo se disipa de tres maneras, ya sea por conducción, por convección o por radiación. Cualquier cuerpo que emite calor va a emitir radiación, y lo que está haciendo ese termómetro infrarrojo es medir la cantidad de radiación infrarroja que está emitiendo mi cuerpo. Por tanto, no es peligroso, no tiene ningún riesgo. ¿Okay? Un pequeño detalle nada más, que los termómetros infrarrojos no solamente son clínicos, de hecho hay termómetros infrarrojos industriales, y estos termómetros infrarrojos industriales tienen una pequeña mira láser. Claro, con esas miras láser sí hay que tener las precauciones que tenemos siempre, ¿no? No sé si se acuerdan, ahora ya no se ve mucho, pero hubo alguna época en que teníamos muchos juguetes que tenían punteros láser, y esa energía láser sí pudiera ser deleteria para el ojo. De hecho, normalmente los punteros láser seguros deben ser punteros láser que tengan menos de 5 microwatts de potencia. Pero lamentablemente no hay una buena regulación y no sabemos realmente cuánto de potencia tiene ese puntero láser, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en que la mira láser en sí no caiga sobre los ojos, ¿no? Entonces, en el peor de los casos, si le van a tomar la temperatura con uno de estos termómetros cuando ustedes van a entrar al centro de trabajo o a donde quiera que vayan, si quieren cerrar los ojos para tener la precaución de ello, enhorabuena. Pero reitero, los termómetros clínicos que hay en el mercado y los que usamos normalmente no tienen puntero láser, por tanto no debería darle ningún problema. ¿Okay? Eso cuando nos vamos al lado infrarrojo del espectro visible. ¿Qué pasa cuando nos vamos hacia el otro lado? Ahí sí tenemos que tener problemas, ahí sí tenemos que tener cuidado. La radiación que está por arriba del espectro visible ya es lo que nosotros llamamos radiación ionizante. ¿Y por qué radiación ionizante? Porque tiene tal potencia de energía que es capaz de modificar las estructuras de las células, de las moléculas. ¿Ok? Es tanto así que si nos vamos al espectro mayor, o sea, al rango más extremo, tenemos los rayos gamma.
¿ok? Los rayos gamma son tremendamente, es una energía tremendamente fuerte. Si ustedes han escuchado de la cirugía estereotáctica, cuando tenemos un tumor en el cerebro que es de difícil abordaje quirúrgico convencional, y tenemos que usar radioterapia o radiación para poder cortar ese tumor, usamos rayo gamma, ¿ok? Es el gamma knife que le decimos, ¿no? Entonces, los rayos gamma tienen una potencia de energía tremendamente fuerte. Un poquito más abajo de eso están los rayos X, que como saben ustedes atraviesan tejidos, tenemos que usar protección de plomo y una serie de cosas para que son cancerígenos, o sea, ¿ok? Y un poquito más pegado hacia el espectro visible tenemos la radiación ultravioleta. Afortunadamente, la capa de ozono nos protege de la radiación ultravioleta, la radiación de rayos X y la radiación de los rayos gamma, pero todo ese grupo de radiación que está hacia ese lado del espectro visible es la llamada radiación ionizante, que es completamente diferente a las ondas de radio, los microondas y todo esto que hemos conversado, que son en el otro espectro, que es la radiación no ionizante. ¿Ok? Pero bueno, de hecho, a pesar de que son radiaciones peligrosas, se usan y se usan con bastante frecuencia. La radiación ultravioleta, realmente hay 3 tipos de rayos ultravioleta: ultravioleta A, UVA, o ultravioleta B y ultravioleta C. De hecho, de las 3, la ultravioleta C es la más peligrosa, ¿ok? Se usa mucho la radiación ultravioleta para esterilización y limpieza y descontaminación de las superficies, ¿no? De hecho, el metro de Nueva York está usando radiación ultravioleta para el sistema de transporte, descontaminarlo. Tenemos robots en distintos sitios que tienen radiación ultravioleta para la limpieza de los hospitales y estas cosas, pero también a nivel más doméstico usamos esterilizadores de luz ultravioleta. Muchos centros de spa, peluquerías y estas cosas tienen estos pequeños gabinetes donde ponen ellos sus piezas, sus tijeras y estas cosas y los someten a radiación ultravioleta. Se han puesto muy de moda estos esterilizadores ultravioleta en esta época del coronavirus, donde uno deja sus llaves, su billetero, lo que quiera que sea, y lo cierra. Tenemos también estos equipos de aire que filtran aire y en el interior son ventiladores realmente. Y en el interior del ventilador hay luz ultravioleta que está esterilizando la zona, está esterilizando el aire y lo vuelve a vertir sobre el ambiente en donde estamos respirando, ¿no? Entonces, la radiación ultravioleta es una radiación que se usa bastante en distintas actividades, ¿no? Y entonces ya entrando un poquito a lo que es el espectro visible. El espectro visible, como comentábamos, es solamente una pequeña fracción de todo el espectro electromagnético. Viene a ser esto, que es lo que el ojo logra percibir. El espectro visible, claro, nosotros la vemos como luz blanca, pero si nos acordamos de nuestras clases del colegio, esa luz blanca realmente se divide en distintos colores, ¿ok? Y podemos tener el rojo, por eso es que precisamente hacia este lado decimos que es luz infrarroja, ¿ok? Y el azul, que es hacia el otro lado, y violeta, y por eso decimos que es luz ultravioleta hacia el otro margen, ¿ok? Interesante, porque revisando un poquito que quién fue el que descompuso los colores de la luz, pues fue Isaac Newton, y lo hizo con prismas, y Isaac Newton lo que hizo fue descomponer la luz solar, un cuarto oscuro, un pequeño punto para que pueda pasar la luz, le puso un prisma y proyectó esa imagen sobre una pantalla y vio que se descomponía en 7 colores. Yo hasta ahora tengo un poco de dificultades para contar 7, o sea, no sé cómo él hizo para clasificarlo en 7, pero lo cierto es que el 7 es un número un poco cabalístico, 7 días de la semana, 7 tribus de Israel, Blancanieves y los 7 enanos. De alguna manera el número 7 siempre juega un rol importante y cabalístico. Es más, Pitágoras incluso también clasificó las notas armónicas, las notas musicales en 7. Un dato interesante porque siempre pensamos en la música como arte, pero la música realmente es matemáticas perfecta y Pitágoras fue el que puso las 7 notas musicales. ¿Ok? Importante tener muy claro que las ondas de radiación ionizante son bloqueadas y no deberían entrar hacia la superficie terrestre, ¿no? Evidentemente, mientras más arriba estamos, menos protección tenemos. Mientras más altura tenemos, vamos perdiendo capacidad de protección. Es más, se calcula que por cada 1000 metros de altura tenemos una pérdida de alrededor del 15% de protección ultravioleta. Eso quiere decir que si estamos a 3000 metros de altura, como en algunos sitios del Perú, estamos teniendo 45% menos de protección. ¿Ok?
¿Y qué es lo que nos protege la radiación ultravioleta? Bueno, realmente los melanocitos, ¿no? El pigmento de nuestra piel. Si ustedes se dan cuenta, en el desierto de Sahara, donde la radiación ultravioleta es muy fuerte, los insectos son tremendamente negros y oscuros, porque el pigmento los está protegiendo, ¿no? Y eso hace también que sus lentes, todos los lentes que compran, ya sean transparentes, etcétera, cualquier lente que usen, tiene que tener protección ultravioleta. Claro, en los lentes de sol es obvio que los va a tener, pero incluso en lentes que no son de sol, lentes de uso cotidiano, tiene que tener protección ultravioleta porque la radiación ultravioleta viene del sol, nos está golpeando todo el tiempo, estemos en verano, invierno, lo que quiera que sea, debemos tener nuestro lente con protección ultravioleta. ¿De dónde viene toda esta preocupación sobre las pantallas? Bueno, viene por el tema de la iluminación LED. La iluminación LED es un gran avance en la ciencia porque el ahorro energético es increíble. Un foco LED evidentemente ahorra muchísima más energía que un foco incandescente. Pero uno de los problemas que tiene la iluminación LED es que su cantidad de radiación, su porcentaje de luz azul es mayor que la de un foco incandescente. Y eso hace que si ustedes se fijan un poquito, la luz azul está precisamente en la frontera hacia el espectro ultravioleta. Y entonces eso genera mucha preocupación de si esta luz azul nos está haciendo daño a nuestros ojos. ¿Ok? Y por eso es que surgen mucho estas campañas de usar los lentes de filtro azul que probablemente han escuchado últimamente, o que tenemos que usar lentes para protegernos de las computadoras, las pantallas, etcétera, porque los LEDs tienen mayor carga de luz azul, por tanto deberíamos usar mayor protección. Y esta es la pregunta que surge, ¿es realmente cierto eso? De hecho, muchas mamás, muchos papás, muchos abuelitos, siempre que llegan con el nieto o el hijo a la consulta, me dicen, doctor, ya dígale que no use tanto la pantalla que le está haciendo daño, y se basan un poquito en este tema de la luz azul. Y créanme, mis hermanos, solidario yo con ustedes, créanme, queridos abuelitos, que dolorosamente no les puedo apoyar con esa indicación. De hecho, hace bastante tiempo atrás que estamos tratando de ver si es que estas pantallas hacen daño, y lo cierto es que la cantidad de luz ultravioleta por las pantallas es nula, o sea, no hay radiación ultravioleta por la pantalla, entonces por ahí no nos preocupa. Y la cantidad de luz azul que emiten es mínima a comparación de la cantidad de luz azul que recibimos del ambiente, infinitamente menos. Por tanto, si en caso la luz azul nos debiera preocupar más la luz azul del ambiente que la luz azul de nuestras pantallas digitales, al punto tal que ninguna sociedad académica seria ha podido demostrar de que estos dispositivos nos hacen daño con su luz azul. Y entonces cuando me dicen esto, yo me quedo un poquito amarrado de manos, y a pesar de que entiendo que estos dispositivos electrónicos son una barrera de comunicación, lamentablemente no los puedo apoyar con un fundamento sólido de que estos artefactos nos hacen daño. Sí hay, y tenemos que reconocer, algunos otros tipos de problemas con la luz azul. De hecho, si ustedes ven, los dispositivos modernos tienen filtros para la luz azul, o incluso que se activan automáticamente a alguna hora del atardecer, alrededor de las 6 de la tarde o 7 de la noche, uno puede ponerle estos dispositivos que bloqueen el filtro azul. ¿Y es por qué? Porque se ha visto que la radiación de luz azul de los dispositivos de pantallas sí altera el ritmo circadiano, y sí se ha visto de que son causas de insomnio. Entonces, por ese lado, evidentemente se recomienda que no usen los celulares o las pantallas antes de dormir, porque eso va a alterar un poquito el ritmo circadiano, va a causar insomnio y ese tipo de problemas. Pero desde el punto de vista ocular, no hay mucho que podamos ayudar. Sí vale la pena mencionar que en los últimos años, décadas probablemente, se está notando una gran epidemia de aumento de las medidas. Vale decir que cada vez más hay más gente miope, hay más gente que necesita usar lentes. Lamentablemente no se ha podido demostrar que sea por el uso de las pantallas. Algunas escuelas de medicina hablan de que es más por el aumento del trabajo cercano, al punto tal que en algunas sociedades y culturas se impide que los chicos trabajen muy pegados a sus textos de trabajo.
Algunas escuelas lo consideran como una opción o una posible explicación de por qué está aumentando tanto la necesidad de uso de lentes. Algunas otras escuelas lo encuentran un poco más difícil sostener que los cambios evolutivos se den tan rápido. Entonces, como que no está muy claro. ¿Ok? Estas escuelas que plantean que el aumento de la necesidad de usar de lentes o el aumento de la gente miope se debe a que trabajan mucho de cerca, sostienen que cuando uno trabaja de cerca, evidentemente el ojo tiene que hacer un esfuerzo acomodativo. Es como el zoom de una cámara fotográfica. Entonces, el ojo tiene esa capacidad de compensar su enfoque, sobre todo en ojos jóvenes. Y lo que sostienen estas escuelas es de que ese esfuerzo constante estimula el crecimiento axial del ojo y por eso es que se desarrolla la miopía. No es una teoría aceptada al 100%, pero los conocimientos van cambiando. Otro tema importante del uso de las pantallas, y los invito a revisar, es un poquito este síndrome, el síndrome de Hikikomori. ¿Okay? Este es un síndrome que lo descubrieron en Japón y comenzaron a hablar de él hace ya un tiempo atrás, probablemente a fines de los 2000, sí, alrededor de esa época, en donde comenzaban a encontrar el síndrome de aislamiento voluntario de los adolescentes. Eran adolescentes que vivían tranquilamente encerrados en su habitación y conectados con el mundo solamente con los dispositivos digitales. Hay distintos grados de este síndrome, algunos son evidentemente con problemas mayores, otros son egosintónicos, o sea, otros son muchachos que no sienten que tuvieran ningún problema, ninguna dificultad, ningún tema de aislamiento social, eran ermitaños sociales digitales y felices en su mundo. Por eso es que muchos saludamos la aparición del Pokémon Go, porque era de alguna manera una manera de integrar a estos chicos socialmente, pero de manera física y real, ¿no? Entonces, googleen un poquito por eso, y probablemente esos sí sean argumentos de peso, como para que los chicos no usen las pantallas de manera exagerada, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo adecuado para usar las pantallas? Difícil precisarlo, ¿ok? Pero bueno, entonces, doctor, ¿no hay nada que hacer con las pantallas? Bueno, sí. Afortunadamente, existe el síndrome visual informático, que es la fatiga visual digital. Se caracteriza por varios hallazgos. Evidentemente, muchos ya los hemos experimentado. Fatiga visual, dolor de ojos, ojos secos o irritados. Claro, cuando usamos la pantalla parpadeamos mucho menos y eso hace que el ojo se irrite. Si tenemos la pantalla muy elevada, nuestra apertura palpebral es muy amplia y evidentemente la película lagrimal se evapora con más facilidad. Eso causa visión borrosa, visión doble, porque cuando yo trabajo de cerca, mis ojos tienen que converger. Al momento que convergen mucho tiempo, se agotan y eventualmente mis ojos se podrían desalinear y eso causaría la visión doble y el dolor de cabeza. Este síndrome visual informático o fatiga visual digital ya está descrito y aceptado. El problema es que la definición es una definición muy vaga. Conjunto de diferentes problemas oculares y de la visión de naturaleza transitoria, por tanto no deja ningún daño permanente, causados por mirar a las pantallas de diferentes dispositivos electrónicos durante largos periodos de tiempo. No me define cuántos son los largos periodos de tiempo, no me define específicamente cuáles son los problemas oculares. Entonces, si bien es cierto, es un síndrome que reconocemos que existe y que evidentemente es molestoso para trabajar, tengamos claro de que es transitorio y no deja ningún daño permanente. ¿Y cómo evitamos esa fatiga visual? Bueno, estos son algunos consejos. Evidentemente, humectar, usar una lágrima, ¿ok? Parpadear con mayor frecuencia para evitar precisamente el exceso de evaporación. Mantener una postura adecuada frente al soporte digital. Fíjense, las articulaciones que tienen que estar prácticamente a 90 grados, ¿ok? La posición derecha, el espaldar bien apoyado, un reposapiés, y desde el punto de vista ergonómico, las muñecas deben estar apoyadas para evitar la tensión sobre esos, y la luz debe estar de manera indirecta, ¿ok? Y la posición de la pantalla ideal es directamente, casi la ceja con el borde superior de la pantalla, para que de esa manera mi excursión visual sea solamente de pequeños grados hacia abajo. Y la distancia de la pantalla entre 40 y 75 centímetros, que es más o menos a brazo extendido con los dedos abiertos, ¿ok? Adicionalmente a eso, tenemos que usar, evidentemente, la mejor corrección que tengamos. No por un lente de protección a la pantalla, sino porque, evidentemente, si tengo medida y no estoy usando mi lente, estoy haciendo mayor esfuerzo como si viera cualquier libro o viera televisión sin necesidad de usar mis lentes. ¿Ok? Evitar que los reflejos en la pantalla, por tanto, reitero, la iluminación no debe estar atrás
no debo poner mi pantalla, por ejemplo, delante de una ventana. Es mejor que la iluminación sea lateral o indirecta. ¿Ok? Y esta regla del 20-20-20 es muy útil. Vale la pena que la ejerciten y se acostumbren a hacerlo. ¿Qué quiere decir 20-20-20? Quiere decir que por cada 20 minutos debo descansar 20 segundos mirando a 20 pies. ¿Cuánto es 20 pies? 6 metros. ¿Ok? Entonces, por cada 20 minutos de trabajo que hago, descanso 20 segundos mirando a la lejanía. De esa manera, no estoy constantemente enfocando a distancia cercana, sino que cada 20 minutos relajo mi acomodación y enfoco a la distancia. Y evidentemente, reducir el tiempo de permanencia delante de las pantallas digitales. Muy bien, yo les agradezco a todos ustedes por la paciencia en escucharme. Quedo abierto a las preguntas que pudieran tener y estoy para lo que me puedan necesitar. Muchas gracias por acompañarme en esta conferencia. Las gracias a ti, Juanchi. Bueno, sí, ahora tal como dijiste, ahora pasamos a las preguntas que nuestros amables asistentes nos han hecho llegar durante la conferencia, así que empezamos. La primera pregunta es, ¿tengo mascarillas de protección contra gases? ¿Cómo puedo desinfectarla sin dañar los compuestos del filtro? No Realmente es no un hay. poco de oftalmólogo. Sí, bueno, no, pero es válida. De hecho, realmente no hay forma de desinfectar las mascarillas. Yo no me atrevo a dar una manera de desinfectar las mascarillas porque de hecho es un artículo que ha sido diseñado para no desinfectarse. Son artículos que han sido diseñados para uso único. Por tanto, todo esto que hablamos o que hay en las redes de cómo desinfectarlo realmente no tienen estudios serios de si realmente se están desinfectando de la manera correcta y no se está alterando la misma estructura de la mascarilla, ¿no? Y mucho más difícil estos que son para gas, porque estos que son para gas tienen un sistema mucho más complejo en sus filtros. Entonces, ¿qué tipo de como hemos podido leer en las redes, se habla mucho de, inicialmente decían de echarle alcohol, echarle agua jabonosa y estas cosas. Claro, si tú humedeces tu mascarilla, pierdes la estructura física de la misma, entonces humedecer la mascarilla no es una buena alternativa. Echarle lejía tampoco, porque evidentemente la lejía es tóxica si se inhala. Entonces, si tú estás usando una mascarilla que está impregnada con lejía, evidentemente puedes tener problemas pulmonares mucho más serios. Entonces, no existe una manera recomendada por el fabricante y que te dé la seguridad de que es una buena metodología de usarlo, ¿no? En estos tiempos de epidemia, yo lo hago de manera personal, solamente confío en el tiempo de vigencia de virulencia del germen. Sabemos, eso sí, por algunos estudios que se han hecho en múltiples sitios, de que el virus no es eterno sobre las superficies. Entonces, yo estoy sometido a mucha carga viral por mi trabajo y lamentablemente no tenemos la cantidad de mascarillas que deberíamos tener. Y entonces tengo que reciclar mis mascarillas, lo cual está muy mal, pero no hay otra alternativa. Y entonces, personalmente lo único que hago es dejarla reposar el tiempo necesario. Entonces, yo roto mis mascarillas idealmente 6-7 días y recién la vuelvo a usar, ¿no? Y en esos 6-7 días evito que esa mascarilla tome contacto con cualquier cosa. Entonces, la metemos en su tupper, la tapamos y la tenemos ahí por 7 días. Al final de los 7 días confiamos que ese virus esté inactivo y uso esa mascarilla nuevamente, ¿no? Pero no le pongo calor. De hecho, he leído en redes calor seco, baño María y todas estas cosas. No tengo la seguridad de que esa mascarilla no se vaya a dañar de esa manera y por tanto yo no lo hago. Yo solamente confío en el tiempo, que eso sí estamos claros, que después de cierta cantidad de días el virus es inactivo y por eso es que lo hago así, ¿no? Gracias, Juanchi. Entonces, alguien te preguntó cómo se desinfecta una mascarilla, pero como tú dices, tú la dejas reposar y no tienes ninguna rutina en particular No. para... Y cualquier rutina que pudiéramos usar es a cuenta y riesgo del que la usa. Porque la recomendación del fabricante para lo que han sido diseñados no son mascarillas que han sido diseñadas para eso. De hecho, hay estas mascarillas caseras, estas mascarillas que están sacando las casas deportivas, que son mascarillas lavables, que ya estamos hablando de otro tipo de mascarillas, son mascarillas de tela. Algunos están recomendando alrededor de 15 lavadas, 20 lavadas, y es un tema más de fabricación que otra cosa, ¿no? Ahora, yo creo que para el común de la gente, cualquier mascarilla está bien. Cualquier mascarilla está bien. ¿Okay? Pero más importante que la mascarilla, o tan importante como las mascarillas, es el distanciamiento social. Lo contrario sí es peligroso, o sea, que porque yo esté usando una mascarilla sienta que me puedo acercar
más allá del 1,5 metros. Yo creo que si mantienes tu 1,5 metros, 2 metros de distancia y estás con tu mascarilla bien puesta, cualquier mascarilla que sea, debes estar bien. Ahora, si vas a ir a centros contaminados, ahí tenga un poco más de cuidado, ¿no? Una de las cosas que, por ejemplo, solemos hacer es, usamos nuestra mascarilla, nuestra N95, y eventualmente nos ponemos otra, la mascarilla quirúrgica, que es una mascarilla más económica o que de mayor disponibilidad, y nos ha sacado de apuros muchas veces porque eventualmente nuestra mascarilla N95 se ha roto el elástico y gracias a Dios teníamos la otra que la estaba sujetando. Entonces, ponerse doble mascarilla no es mala idea. No tanto porque doble filtro me va a proteger más, sino porque voy a tener una llanta de repuesto por si acaso tengo problemas con ella. Recuerden, cuando salgan de casa, bien puesto el equipo de protección y no se toque ese equipo de protección hasta donde llegue. Antes de tocar mi equipo de protección, tengo que haberme lavado las manos. Recomiendo primero gel, entro a mi casa, busco el baño inmediatamente y me lavo. Es muy fácil tener la botella de gel al costado de la puerta. Apenas llego, mi gel, y si se puede, tenerlo al pie de la puerta antes incluso de entrar a la casa. Entonces, si puedo hacerme un movimiento de gel de manos y con eso ingresar a mi casa, lavarme las manos y recién proceder a sacarme todo mi equipo de protección, mucho más seguro. Porque la gran mayoría de médicos que nos hemos contaminado ha sido no solamente durante el uso, sino también al momento de sacarnos todo el equipo. Entonces hay que tener mucho cuidado tanto al ponerse, al usarlo, como al retirárselo, ¿no? Que es uno de los momentos peligrosos de sacar. Gracias, Juanchi. Dijiste que las mascarillas las pones en el tupper y las dejas descansar 7 días, pero alguien te pregunta cuál es la duración de las mascarillas, es decir, me imagino que se refiere a cuántas veces la reciclarías. Es muy variable. De hecho, no tienes ninguna información sobre eso, porque todas las informaciones oficiales del fabricante es úsese y bótese. Entonces, el tiempo que tú las puedas usar depende de muchos factores, depende de cuánta carga viral tienes, a qué tipo de actividades haces, con cuánta gente te expones. Si, por ejemplo, me toca un turno de emergencia o de guardia, en donde voy a ver 50, 60 pacientes, esa mascarilla debo botarla idealmente al final de ese turno. Pero si eventualmente fui un día al banco y ese banco resulta que solamente interactué con el cajero, de repente esa mascarilla no tiene tanta carga de contaminación, ¿no? Entonces, realmente no hay un número mágico cabalístico que pudiéramos decirles, porque, reitero, están hechas para botarse. Cualquier cosa que tú hagas a partir de ahí es de acuerdo a tu propio criterio y sin ningún argumento científico, ¿no? Gracias, Juanchi. Si se requiere una carga viral para iniciar una reacción inmunológica, ¿sería posible estar expuesto al virus de una forma controlada con el fin de producir anticuerpos y adquirir inmunoglobulinas M y G? Entonces, de lo contrario, ¿sería posible usar los sueros de una persona ya recuperada? Sí, de hecho, ese es el escenario ideal, ¿no? O sea, todos quisiéramos de alguna manera, si nos vamos a contagiar, de contagiarnos con una carga viral muy baja y hacer una reacción de defensa permanente. Y sí, de hecho ese es el escenario más idóneo. Pero no sabemos muy bien por qué unos pacientes hacen cuadros tan severos sin tener factores de riesgo, y por qué otros pacientes hacen cuadros asintomáticos o no hacen mayor reacción. Entonces, ¿cuánto es la carga que deberíamos tener para podernos infectar? No hay una respuesta para eso. En cuanto al uso de la inmunidad pasiva, o sea, de podernos curar de esto con el suero de un paciente que ya pasó, que ya desarrolló los anticuerpos, sí, claro, es un tratamiento que se hace, el tratamiento de pacientes convalecientes, la plasmaféresis. Un paciente que se infectó y que ya tiene inmunoglobulinas de defensa, lo podemos usar en pacientes que están en crisis agudas de la enfermedad. El problema es que esos anticuerpos del paciente que ya convaleciente, que se recuperó y que recibimos nosotros, no son eternos en nosotros. O sea, nos van a proteger el tiempo de vida de ese anticuerpo que hemos recibido, pero nosotros no estamos todavía con la capacidad de producir nuestros propios anticuerpos. ¿Me dejo entender? Porque uno podría decir, ok, yo nunca me he contagiado, ok, pero de repente mi hermano se contagió y mi hermano ya salió de la enfermedad, mi hermano ya tiene inmunoglobulinas. Entonces, que me pase sus inmunoglobulinas. Entonces, me pasas las inmunoglobulinas y digo, ok, yo ya estoy protegido. Pero eso no funciona así. O sea, yo estoy protegido porque tengo las inmunoglobulinas de mi hermano,
pero yo todavía no estoy produciendo mis propias inmunoglobulinas. Y entonces la protección que me da esa inmunoglobulina del plasma del paciente convaleciente es solamente un tratamiento que usamos para que si en caso yo estoy enfermo y necesito que mis anticuerpos me protejan, y no tengo todavía los anticuerpos propios, uso los anticuerpos prestados de un paciente que ya se recuperó. Pero es como un tratamiento para un paciente, no como una medida de protegerme para que mañana más tarde yo no tenga. ¿Me dejo entender? ¿Queda más o menos claro? Sí, ¿Sí? En otras gracias, palabras, Juanchi. ¿Sí? funciona como tratamiento, como alternativa de tratamiento, pero no funciona como prevención o como vacuna, porque no es una vacuna. Interesante, gracias. Otra pregunta es, ¿a qué se debe que el uso o abuso de las pantallas a través de horas prolongadas de video games se relacionen o intensifiquen ciertos ataques epilépticos o similares? Esa es una buena pregunta y se ha visto, generalmente los ataques epilépticos están desencadenados porque algún centro a nivel cerebral está disparando de manera no controlada. Y eso es lo que genera el ataque de epilepsia. Y hay varios disparadores. De hecho, uno de esos disparadores son estos cambios de luminosidad e intensidad de los videojuegos, ¿no? Pero no son los únicos disparadores descritos, ¿no? Entonces sí, hay ese tipo de relaciones y ese tipo de, el uso de pantallas pueden disminuir el potencial inhibidor de este centro de disparador y este centro disparador comenzar a disparar y producir los ataques y las convulsiones. Gracias, Juanchi. Te preguntan acerca de la luz halógena. ¿Qué opinión tienes o qué cosas les puedes Bueno, la luz decir? halógena es una luz de mayor intensidad, ¿no? Pero no es una luz que emite radiación ultravioleta, es una luz súper intensa, no es bueno estar viendo, porque la luz también tiene este tema del problema de la fototoxicidad propia de la luz, ¿no? Entonces, es igual que, por ejemplo, cuando el mismo tema de la luz de soldadura, o sea, oye, ese paciente, esos soldadores que están trabajando sin máscara, ¿están teniendo problemas? Sí, claro, están teniendo problemas. En el caso de la soldadura, sí, porque la energía que se disipa en la soldadura llega a ser radiación ultravioleta. UVA probablemente, no llega a extremos, pero es dañina, ¿no? Lo mismo que la ceguera de los pacientes en la nieve, por ejemplo. Cuando tú estás en la nieve y no estás usando tus lentes de protección, la nieve refleja la radiación ultravioleta con mucho más fuerza que lo que refleja la superficie del mar. Y si a eso le sumas que en la nieve la caída de ultravioleta por la altura, la capa de ozono te protege mucho menos, evidentemente la radiación es mucho más fuerte. Lo que está pasando ahí es que está quemando, ¿no? Y lo peor es que, por ejemplo, en las quemaduras por nieve, o muchas veces incluso en las quemaduras del soldador, el soldador, este efecto fotópico de la radiación o de la nieve, no lo experimenta el soldador en las primeras horas. Y por eso es que ustedes ven que el soldador está ahí sin su máscara y está soldando y no se protege. Pero eventualmente a partir de la cuarta, sexta hora, ya los efectos comienzan a ocurrir a nivel de la superficie ocular y comienza a tener su queratitis fotópica, su queratitis actínica. Y por eso es que terminó el trabajo y después en la noche está en la emergencia. ¿Okay? Entonces, la relación no es necesariamente directa e inmediata, ¿no? Ok, gracias, Juanchi. Te preguntan, ¿cuál es la mejor forma de cuidar a los nietos en clases virtuales con respecto al uso del CPU, tabletas, celulares? Quisiera saberlo yo también. Sí. Bueno, lo que queda claro es de que desde el punto de vista oftalmológico no va a causar daño permanente. Desde el punto de vista psicoafectivo y social, probablemente sí deje daños permanentes. El niño efectivamente necesita socializar. El aprendizaje del niño no es tanto un aprendizaje de conocimientos, es más un aprendizaje de interacción, de actividad física, de movilización. Y evidentemente cuando el niño comienza a cerrar su mundo a la pantalla y él comienza a aislarse del resto de las personas y comienza a perder capacidades que debió de haber adquirido a tiempos muy, muy tempranos de su formación, ¿no? Entonces, yo creo que más es el tema de buscar lo que siempre buscaban nuestros abuelos, de que tengamos una vida más equilibrada, ¿no? O sea, cierto tanto tiempo para esto, cierto tanto tiempo para el otro, y equilibrar tu vida de manera más adecuada, ¿no? Pero reitero, desde el punto de vista ocular, lamentablemente los dispositivos no tienen ninguna observación desde el punto de vista ocular.
Y eso es válido también para, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen degeneración macular o tienen glaucoma y tienen todo este tema. No hay ninguna aseveración científica y sólida, ningún estudio que demuestre que ellos no puedan leer en pantallas, que en lugar de usar libros digitales usen libros impresos. O sea, no. Las pantallas no han demostrado hacer ningún daño a nivel ocular. Fuera de este síndrome de fatiga visual que ya conversamos un poquito, ¿no? Gracias, Juanchi. Seguimos con preguntas pediátricas, pero volvemos a mascarillas. Dice, ¿qué mascarillas son ideales para pequeños? Esa es una gran pregunta. De hecho, cuando nosotros vimos las diapositivas de las mascarillas, las N95 y todas estas mascarillas, realmente las N95 vienen en tallas. O sea, small, medium y large. De hecho, esa N95 turquesa no le hace a todo el mundo. Hay gente que ese modelo de N95 no le sirve y tiene que ir a otro modelo de N95. ¿Por qué? Porque para que la mascarilla funcione bien, lo que tiene que ocurrir es que tiene que tener una perfecta posición sobre la superficie de la cara, de tal manera que selle por los costados. ¿De qué me sirve a mí tener una mascarilla con filtro de protección adecuado, pero si por los costados estoy respirando? Entonces, el tema de la mascarilla, existe un test. Es más, en los hospitales serios, obviamente aquí en Perú no se hacen porque no tenemos tanta variedad de mascarillas, pero en los hospitales americanos tienes que tener un test de ver si esa mascarilla te funciona bien. ¿Y cómo se hace ese test? Bueno, te ponen como un casco de buzo, te pones la mascarilla y te nebulizan con olores. Y si tu mascarilla está bien adaptada, tú tienes que poder abrir, cerrar tu boca, mover tu cara y no debes sentir el olor, porque la mascarilla está bien adaptada. Si tú te pones una mascarilla que te queda grande, evidentemente te ponen tu casco de buzo, te aerolizan y tú respiras el olor el olor del test. Y eso evidentemente te indica que esa mascarilla no te sirve. Entonces es un poco lo mismo. En el caso de los niños, lo que tú tienes que verificar que la mascarilla que le estés adaptando a tu pequeño sea una mascarilla que efectivamente tape nariz y boca de manera adecuada y que deje de alguna manera bien sellado los alrededores, ¿no? Las mascarillas de tela, estas que se están confeccionando, estas tienen relativamente buena adherencia, o sea, deja espacios pocos para los cuales pueda ingresar el aire. Pero yo no diría mucho que hay un modelo especial, porque eso sería como aseverar que todas las caras son iguales. Entonces, si tu mentón es más pequeño, más grande, si tu cara es más ovalada o más redonda, probablemente hayan distintos tipos de mascarillas. Y por eso es que, como ustedes pudieron ver en el gráfico, hay miles de modelos. Lamentablemente en el mercado nosotros no tenemos muchas opciones, usamos las que hay. A veces no es la talla que nos corresponde, pero igual. Gracias, Juancho. Hay algunos trucos incluso que lo pueden ver en YouTube de cómo ellos achican un poquito las mascarillas que son muy grandes, que le hacen doble lazada a las mascarillas quirúrgicas como para que presionen mucho mejor. El concepto es el mismo, o sea, verificar que por las partes externas de la mascarilla esté bien sellado. Gracias. Dice sobre el tema de contaminación por los ojos, ¿qué nos puedes comentar en los micros o buses? No hay en este momento ningún estudio que haya demostrado que la secreción lagrimal propiamente dicha, vale decir, un paciente que no sea sintomático respiratorio, haya contagiado por su secreción lagrimal. O sea, porque le hayamos tocado las lágrimas y con esa lágrima no se hayamos contagiado. Teóricamente es posible, pero probablemente todas las otras fuentes de contaminación sean mucho más grandes, ¿no? Entonces, si yo voy en el micro, más preocupado que por la lágrima del pasajero que está atrás, estaría preocupado por si me está tosiendo o si sus manos contaminadas están tocando las mismas cosas que yo después me llevo a la cara. Entonces, de hecho, a nivel oftalmológico, en las clínicas, en los hospitales oftalmológicos, sí, es una posibilidad de contagio que no hemos demostrado, no se ha demostrado una vía de contagio de esa manera, pero teóricamente es una posibilidad de contagio y por eso tenemos todas las precauciones. Vale decir, cuando entra un paciente a atenderse en la clínica y usa todos nuestros equipos y estas cosas que usamos nosotros para evaluar a nuestros pacientes, cada vez que sale el paciente se descontamina nuevamente todos los equipos, porque hay la posibilidad que eventualmente se haya contagiado. Es más, normalmente tenemos frascos de goteros, que son frascos de goteros, que ahora los mismos laboratorios los están empacando en envases de monodosis.
Antes eran pruebas de test diagnósticas que usábamos en varios pacientes. Ahora no. Ahora los laboratorios están sacando gotas diagnósticas personales, de tal manera que ya uno no tiene que comprar todo el frasco y compartirlo con varios pacientes, sino que cada paciente usa un pellet, ese pellet se abre, se usa en ese paciente y se bota, ¿no? Entonces, regresando un poquito a la pregunta, es una vía de contagio que no se ha demostrado, probablemente porque hay otras vías de contagio mucho más importantes, pero que teóricamente es posible y por tanto se toman las medidas correctas, sobre todo en los centros diagnósticos y de cuidados oftalmológicos, ¿no? Gracias. Y dime, con el uso de lentes de contacto, entonces, ¿tú recomendarías que no se usen por ahora o...? De hecho, es mejor. Es más, gracias por la pregunta, porque en este tema de la fatiga visual digital, el lente de contacto evidentemente es un problema, ¿no? ¿Por qué es un problema? Porque el lente de contacto evidentemente reposa sobre la película lagrimal. Entonces, al reposar sobre la película lagrimal y si mi ojo se tiende a resecar precisamente por el uso de las pantallas, llega un momento en que mi película lagrimal no es tan generosa y el lente de contacto comienza a friccionar sobre la superficie del ojo. Y entonces causa un daño mecánico directo. Pero también porque la película lagrimal está formada por una capa de líquidos y una serie de solutos. Evidentemente, si mi capa acuosa disminuye, esa es una lágrima mucho más concentrada. Y recuerden que el lente de contacto es un lente poroso porque permite la difusión de oxígeno. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que al estar navegando este lente de contacto sobre una película lagrimal mucho más densa de proteínas y una serie de sustancias de soluto, ese lente de contacto se va a impregnar. Y la durabilidad de ese lente de contacto va a ser mucho menor porque es un lente que se va a proteinizar con mucho más rapidez. Entonces, si es que se puede evitar usar el lente de contacto cuando trabajamos con las pantallas, es definitivamente mucho mejor. Adicionalmente a eso, todo usuario de lente de contacto sabe que se manipula la cara con mucho más frecuencia, los cuidados que tiene que tener por ese lente de contacto son mucho más altos, y el uso del lente de gafa, evidentemente, es una barrera mecánica también para evitar la introducción de... Entonces, si es que pueden evitar usar el lente de contacto e ir mejor a su lente de gafa, es probablemente una mejor recomendación. Gracias, Juanchi. Ahora son preguntas diferentes. ¿Con qué desinfectamos los celulares? Esa es una buena pregunta. Como sabemos, el coronavirus es un virus muy sensible al jabón y al alcohol. ¿Y por qué? Porque sabemos que su capa externa está llena de lípidos. Y básicamente lípidos son grasas. Entonces, cualquier jabón, cualquier alcohol lo puede hacer. ¿Pueden lavar su celular con agua jabonosa y con eso queda desinfectado? Sí. ¿Puede usar alcohol en gel para desinfectarlo? Sí. ¿Puede usar el agua diluida con lejía? Sí, también como, o sea, en ese sentido, cualquier medida que puedan usar va a funcionar bien. O sea, ¿Pero los componentes internos no se dañarían? Depende, la idea no es que lo sumerjas, ¿no? O sea, ¿Pero al enjuagarlo de repente o algo? No. no necesitas, de hecho, ponerlo directamente sobre el chorro, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú agarras tu celular y le echas el gel de manos encima y lo untas con eso, evidentemente ya ese celular está desinfectado. O sea, el germen está desactivo, ¿no? De hecho, por ejemplo, si ustedes usan alcohol de mayor concentración, el alcohol de mayor concentración, el alcohol medicinal es un alcohol que normalmente tiene alrededor del 70% de concentración. El alcohol industrial es alcohol de 95, 100%, ¿no? Que es el que usamos para limpiar los tapices de los muebles, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué es eso? Porque como el alcohol más concentrado tiende a evaporarse con más facilidad, entonces no moja, sino se evapora. Entonces, si usamos alcohol más concentrado, evidentemente la cantidad de humectación que vamos a dejar es mucho menor, ¿no? Ahora, habría que preguntarle de repente a algún proveedor de celulares si eso malogra el plástico y lo opaca y... Okay. Probablemente sí. Una recomendación o una cosa que yo hago, por ejemplo, mi celular, trato de meterlo en una bolsita o lo envuelvo en un plastic wrap o lo meto en esta bolsita Ziploc para evitar manipularlo mayormente y que se contamine, ¿no? Y entonces boto desecho el empaque afuera y entro con mi celular completamente limpio, ¿no? Gracias, Juanchi. ¿Qué pasa con las pruebas rápidas si en prueba el resultado es negativo a pesar de tener síntomas? Ese es el verdadero problema.
Y ese es el gran problema por lo cual nuestra epidemia está descontrolada, porque no estamos usando los indicadores correctos. Si yo tengo síntomas y me hago las pruebas rápidas, como vimos en el gráfico, la inmunoglobulina, la primera inmunoglobulina que va a comenzar a aparecer, el primer anticuerpo que va a comenzar a aparecer es la inmunoglobulina M, pero generalmente no comienza a aparecer hasta el quinto o séptimo día de enfermedad, teniendo el pico alrededor de los 10 días. Entonces, si es que, por ejemplo, yo tengo síntomas y me muestreas con los exámenes, pues es posible que salga negativo, porque todavía no he desarrollado anticuerpos. Y por eso es que todos los países del mundo, para poder determinar si es que estoy infectado o no, usan el PCR. En otras palabras, el diagnóstico de infección me lo dará el test molecular. Las pruebas serológicas son más para decidir en qué fase de la enfermedad estoy y para estudios poblacionales. O sea, ok, si quiero saber cuánta gente está ya desarrollando inmunidad, claro, la inmunoglobulina G es lo que me va a comenzar a mandar. Pero si yo quiero saber si estoy contagiado o no, si lo que tengo en este momento es coronavirus, evidentemente debería ir a una prueba molecular. Es más, para poder hacer el cerco epidemiológico, yo debería poder trabajar con la prueba molecular. ¿Por qué? Porque la lógica es, si ese es el primer examen que logra detectar más tempranamente al paciente, me va a permitir poder ponerle un cerco epidemiológico alrededor de ese paciente. Si yo recién voy a esperar a tener un test con pruebas sanguíneas o rápidas alrededor del quinto, séptimo o décimo día, ya perdí 10 días en que ese paciente estuvo contaminando a quien quiera que se topaba con él. Entonces, reiteramos, el concepto es, en todas las partes del mundo, hacer pruebas moleculares. La experiencia de Corea, por ejemplo, ellos pusieron sitios ambulatorios en donde ellos hacían test a sus pacientes, o sea, la gente iba y como quien compraba una hamburguesa, y le hacían ahí el test molecular, y el resultado se lo entregaban a la hora, perdón, al final del día. Entonces, es otra realidad completamente diferente, pero todos los estudios que hizo Corea eran para detectar enfermedad, eran con prueba molecular. Es más, el Perú, cuando discutían antes de que comenzara la epidemia aquí, toda la lógica era que íbamos a comprar pruebas moleculares. ¿Por qué? Porque ese es el examen más precoz y más temprano. Y después, por una serie de motivos, resultó que en lugar de comprar pruebas moleculares, terminamos comprando pruebas rápidas. ¿Las pruebas rápidas no sirven? No, claro que sirven, pero no sirven para el diagnóstico precoz, no sirven para el cerco epidemiológico, sirven para observar la enfermedad en el tiempo. ¿Ok? Entonces, hay algunas cositas que probablemente se pudieron haber corregido un poquito. De hecho, hemos escuchado ahora en las noticias que ahora sí el gobierno peruano va a comenzar a comprar pruebas moleculares y ese es el test que deberíamos hacer, las pruebas moleculares para el diagnóstico. Gracias, Juanchi. Dice, cuando le realiza el hisopado, da como resultado positivo, ¿es que no son tan confiables? No, al contrario, bueno, todo test tiene sesgos, ¿no? Entonces, si tienes un PCR positivo, de hecho es que te has contagiado. ¿Y qué es lo que mide el PCR? ¿Qué cosa es el hisopado? Bueno, lo que hace el hisopado es, metes un cotonete en donde supones que el virus tiene mayor concentración y se encuentra en mayor frecuencia. ¿Y dónde es eso? Precisamente detrás de las vías respiratorias superiores, en la nasofaringe. Entonces metes tu hisopo, tu cotonete, y recoges todo lo que pudiera haber ahí. ¿Qué cosa debe haber ahí? Debe haber proteínas del virus. Y lo que hace es a través de una serie de reacciones celulares, reacciones moleculares, aumentas, amplificas toda esa muestra que tuviste, como que lo pones en un caldo de cultivo para que se reproduzca en mayor cantidad, y después estudias para ver si en esa reacción de cadena polimerasa lograste encontrar proteína del virus. Entonces, si tienes proteína del virus, que va a salir positivo en tu hisopado, evidentemente el virus ha entrado a tu cuerpo. Ahora, pueden haber falsos positivos, o sea, puede haber gente que esa proteína no necesariamente era, ¿sí? Algunos test pueden tener este tema de falsos positivos, ¿ok? Puede ser que de repente yo me infecté y después de cierto tiempo sigo saliendo positivo. También se ha encontrado eso, pero son las casos excepcionales. O sea, como pudimos ver en la gráfica, cuando yo me infecto con el coronavirus, hago una curva de enfermedad y después de cierto tiempo desarrollo inmunidad y salgo.
¿ok? Pero sí he encontrado que hay pacientes que han salido, o sea, que han vivido la enfermedad, han salido, y a pesar de que ya pasó un mes, mes y medio, 2 meses, siguen dando positivo al PCR. Entonces, oye, sigue con el virus, sigue infectante. No, ya no es infectante, y las especulaciones teóricas que tenemos es que de alguna manera esos restos que están quedando ahí son como residuos del genoma, como basurita del virus que quedó todavía remanente, y con el paso del tiempo lo va a ir eliminando. ¿Ok? Pero eso daba un poquito el temor de que de alguna manera este virus podría quedarse en uno por mucho tiempo. Claro, estás teniendo el PCR positivo, pero no necesariamente ese PCR que estás encontrando es un virus infectante, sino más bien probablemente sean rezagos o restos de algo que te ocurrió, que no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que el PCR desaparezca y tú des negativo al PCR, ¿no? Gracias, Juanchi. Normalmente yo no leo mensajes de agradecimiento, pero en este caso yo me auno a el mensaje del señor Carlos Tam y familia, que te dice: quisiera agradecerle su tremendo esfuerzo haciendo servicio voluntario durante la pandemia en Lima. Un fuerte abrazo, todo nuestro cariño y oraciones diarias para el doctor Juanchi y su linda familia. Muchas Yo gracias, muchas gracias. también, de verdad que sí, Juanchi, muchísimas gracias. Y sí, estas son todas nuestras preguntas. En nombre de la Asociación Peruano-China, nuestro más sincero agradecimiento. Esta conferencia pone en evidencia la gran importancia que tiene la oftalmología, ya que nuestros ojos son las ventanas que nos permiten ver el mundo. Nuestro agradecimiento también a los asistentes y todos los que participan con sus preguntas. Para los que deseen contactarse con el doctor Juan Chang, tienen allí su correo electrónico. Un aviso más: el APC se complace en anunciar para el próximo martes 23 de junio a las 7:30 la conferencia Segunda Etapa del Año de la Rata, predicciones positivas y preventivas según el oráculo chino, con John Choi. Los invitamos. Ahí estaremos, Juanchi. Claudito, ahí estaremos. Sí, a ti las gracias, Juanchi, de verdad, porque ha sido muy interesante. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la paciencia y espero que hayan pasado un bonito momento. Gracias a la directiva del APC por estas iniciativas. Un fuerte abrazo. Gracias a ti. Buenas noches con todos. Buenas noches.